Buen día, estimados alumnos del Centro Bíblico San Pablo del Perú, del curso bíblico sobre el Evangelio según San Marcos. Vamos a ver en este video, en esta sesión de aprendizaje, sobre la presentación, una introducción al Evangelio de San Marcos. Mi nombre es Víctor Candela y estoy muy agradecido de poder contactarme con ustedes. Bien, sabemos pues que el Evangelio según San Marcos se lee en el ciclo litúrgico B, ¿no? Y es pues el Evangelio que se lee en torno al tiempo, en el tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario de los años, precisamente los años B, ¿sí? La presentación que podemos dar de este Evangelio es que si lo comparamos con Mateo y Lucas parece incompleto, por lo que desde muy antiguo se pensó que era un resumen, prácticamente un resumen del Evangelio de Mateo, ¿no? Además que se tuvo mucha estima a los evangelios provenientes de un apóstol, por ejemplo Mateo y Juan, mientras que Marcos es obra pues de un discípulo de Pedro y Lucas discípulo de Pablo, ¿no? Pero en la investigación moderna se impone cada vez la convicción de que es el evangelio más antiguo. Por lo tanto, fue usado como fuente tanto por Mateo como por Lucas. Y además se ha visto pues que Marcos no fue un simple coleccionador de tradiciones, sino que ha sido pues un auténtico autor. Vamos a hablar precisamente de los datos del Nuevo Testamento que nos da sobre el evangelista Marcos. En esa época solían tener doble nombre, como Dorcas Tabita, Juan Marcos, o también, por ejemplo, Simón Pedro, en este caso Pedro ya como un sobrenombre, ¿no? Sabemos que es hijo de María, en cuya casa estuvo Pedro tras ser liberado por un ángel de la cárcel. Dice Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, Pedro marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Asimismo, va a estar en misión con el apóstol Pablo, y acá a ese también se le llama Juan. Dice en Hechos 13:5, llegados a la mina se pusieron a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Contaban también con la ayuda de Juan. También Pablo, en la carta de los Colosenses, nos dice pues que era primo de Bernabé. Y como tuvo un pequeño altercado con Pablo, en otra ocasión misionera, Pablo ya no va a aceptar el acompañamiento de Marcos y más bien va a ser Bernabé quien va a ir con su primo Marcos hacia Chipre. Pero posteriormente, en la carta a Filemón se nos dice que va a estar junto con Pablo, que está prisionero. En la carta a Filemón dice, te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y finalmente Pedro en su primera carta dice, les saluda a la que está en Babilonia, elegida como ustedes, así como mi hijo Marcos. Entonces podemos decir pues que Marcos, que ha estado en la iglesia de Jerusalén, luego va a ser asistente, colaborador de Pablo, y posteriormente va a ir en misión con su primo Bernabé, hasta que finalmente va a estar con Pedro en Roma. Y según Eusebio Cesarea, en su obra La Historia Eclesiástica, recoge datos sobre Marcos a través de Papías, obispo de Hierápolis, quien a su vez recoge información de un presbítero llamado Juan. Dice que Marcos es intérprete de Pedro, que escribió con cuidado lo que recordaba, aunque no con orden. Entonces tenemos acá un testimonio patrístico, y por eso es la atribución que tenemos de este discípulo vinculado con el apóstol Pedro. En cuanto al lugar de la composición, tenemos dos teorías. Una es que Marcos escribió en Roma o bien en una región siro-palestinense, cerca de Palestina o Antioquía de Siria. Los que consideran que Marcos escribió en Roma argumentan que Marcos tuvo que traducir expresiones arameas, por ejemplo, talita kumi, ifata, abá. Pero eso no es un argumento concluyente,
porque puede haberse escrito en cualquier parte del Imperio Romano en la cual no se sepa arameo. También suele decirse que Marcos, eso es cierto, abunda en latinismos como legión, denario, pretorio, centurión, pero estas palabras eran del vocabulario común, que podía entenderse en cualquier parte del imperio. No significa que por usar latinismos Marcos haya escrito en Roma. Y un tercer argumento es que menciona costumbres romanas, por ejemplo el divorcio femenino, y explica costumbres judías. Con todo, no son argumentos convincentes. Por eso que muchos autores en la actualidad consideran que Marcos ha escrito cerca a Palestina. Conoce la geografía de esa región, lo que explicaría que él haya combinado tradiciones como el relato de la pasión de la comunidad de Jerusalén, la tradición de dichos transmitida por los discípulos y la tradición de milagros transmitida por el pueblo. Podríamos conocer que hay dos ediciones, una hecha cerca de Palestina y finalmente la que se realizó en la capital del imperio, en la ciudad de Roma. Podemos hablar ahora de la fecha de composición, la fecha de redacción de este evangelio. Si nos atenemos a lo que dice el evangelista en el capítulo 13, versículos 7 al 8, habla sobre guerras y rebeliones, mientras que en los versículos 9 y 13 habla de las persecuciones. Si Marcos está escribiendo en una región siro-palestinense, las guerras y rebeliones pueden hacer referencias a la guerra judía contra Roma y a la situación general del imperio, ¿no? Y las persecuciones podría ser una alusión a los años 70 y al 74, la situación a la cual estuvieron expuestos los cristianos después de la guerra judía. En este caso, Marcos habría escrito pues después de la destrucción del templo de Jerusalén. Sin embargo, si Marcos habría escrito el evangelio en Roma, las guerras y rebeliones puede aludir a los años 68 al 69, que tras el suicidio de Nerón hubo guerras civiles, hubo tres gobernantes, tres césares, y las sublevaciones que hubo pues en Britania, Galia, Germania y Judea. Y las persecuciones puede aludir a la persecución de los cristianos en tiempos de Nerón. En este caso, Marcos habría escrito en el año 69, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Hay autores, sin embargo, que sostienen que Marcos tuvo dos ediciones. Una primera edición pues en la región siro-palestinense y la siguiente edición en la ciudad de Roma. En cuanto al contexto en el que se escribió el Evangelio de Marcos, vamos a ver tres contextos. Primero el contexto romano, luego el contexto siro-palestinense y finalmente el contexto eclesial. Si nos atenemos en este primer círculo concéntrico, por decirlo de alguna forma, en el contexto romano, Marcos escribe pues en griego, que es la lengua franca del imperio, así como en la Edad Media, o posteriormente va a ser el latín y en la actualidad es el inglés. Pero es el griego que se hablaba en el oriente de Roma, con expresiones semíticas, es decir, un griego mezclado con semitismos. Por ejemplo, Marcos constantemente usa la conjunción y, que traduce la conjunción wak hebrea. Además, los latinismos pertenecen pues al vocabulario de la dominación romana: legión, denario, centurión, flagelar, censo, pretorio, etc. Así pues, Marcos escribe en una zona periférica del imperio. Se refuerza esta idea de que Marcos escribe en una zona periférica si vemos el contenido del evangelio. El imperio romano está ausente, solamente se hace presente mediante los herodianos, que son los que lideran el lugar en nombre de Roma, y ya cuando Jesús es apresado tenemos la figura de Pilato. Entonces vemos que el imperio no está muy presente en el evangelio, solamente a través de los herodianos y de Poncio Pilatos.
En un segundo lugar, podemos decir que la discusión o el debate sobre el pago del impuesto es una discusión propia que se da en zonas sometidas. Cuando le preguntan a Jesús si se debía pagar o no el impuesto al César. Y en tercer lugar, podemos decir pues que el ejercicio del poder es descrito por Jesús como algo negativo, ¿no? Dice, ustedes ven que los jefes de las naciones son déspotas, pero entre ustedes no debe ser así, ¿no? El primero debe ser el último, ¿no? Además, Marcos habla frecuentemente de el sustantivo evangelio, más que los otros evangelistas. Podemos decir pues que presenta su obra como una proclamación alternativa a la proclamación del culto imperial, el cual ya se hacía sentir desde tiempos de Calígula en Palestina, ¿no? Cuando intentan pues colocar estatuas de Zeus olímpico o del mismo emperador en Palestina, y eso va a ser una ocasión de revuelta en la región, ¿no? Pero luego cae Calígula y ya no llega a suceder. Estamos hablando de los años 39 al 40. Asimismo, si hacemos referencia al contexto siro-palestinense, ya dejando el contexto del Imperio Romano, podemos decir que Marcos conoce el contexto previo a la guerra. Es más preciso que los otros evangelistas al hablar de este contexto, ¿no? Por ejemplo, Marcos distingue muy bien dentro del grupo fariseo a los intelectuales, a los jefes y a los fariseos en general. Por ejemplo, cuando él habla de los escribas de los fariseos y de los demás fariseos. Además, sabe que los escribas, es otro grupo, que actuaban en Galilea, provenían de Jerusalén, y en Jerusalén pues era el centro de formación de los escribas. También Marcos menciona a los saduceos, que aparecen vinculados al templo de Jerusalén, y solo son mencionados pues precisamente cuando ya Jesús se encuentra en Jerusalén en sus últimos días. Después del año 70, todos esos grupos van a desaparecer excepto el grupo fariseo, tal como ya van a aparecer descritos en los evangelios de Mateo y de Juan. Al mismo tiempo, Marcos conoce el contexto posterior a la guerra. Hemos visto que las persecuciones anunciadas en el capítulo 13 describen la posguerra, y el historiador judío Flavio Josefo habla de la hostilidad hacia los judíos. Y acá podemos incluir también pues a los judaizantes, entre los cuales había obviamente cristianos, ¿no? También nos habla Josefo de los enfrentamientos que habían entre familiares. Nos habla también de un gobernador que acusó a su padre de haber incendiado una ciudad. Ese texto de Jesús que dice, ¿no? Entregará el padre al hijo, ¿no? Conflictos dentro de la familia. Y Marcos, versículo 10 del capítulo 13, habla de la difusión de una buena noticia, que es muy diferente a la propagada con ocasión de la ascensión al trono de Vespasiano. Si recordamos historia, Vespasiano no es un noble, él es un militar que llega a ser aclamado como César por su ejército en Alejandría. Pero era necesario justificar su subida al trono, por ello se aplicaron profecías de que los dioses querían que Vespasiano subiera al poder, ¿no? Con Vespasiano empieza ya la dinastía Flavia, ¿no? Con Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano. Sin embargo, si bien fue una buena noticia la ascensión al trono de Vespasiano porque calmó las guerras que había dentro del imperio, Marcos dice pues que la buena noticia es que el Hijo de Dios en realidad es Jesús, no es Vespasiano. Y al saber Marcos las consecuencias de la posguerra, quiere evitar que los cristianos sean considerados como enemigos de Roma. Por eso va a evitar las connotaciones políticas que van a tener los títulos dados a Jesucristo. Así pues, en el capítulo 8, Pedro lo reconoce como Mesías. Sin embargo, Jesús pide que no lo cuenten. Seguidamente, el mismo Jesús señala que no es preciso llamar
hijo de David al Mesías, ¿no? Comentando un salmo. Y además Jesús pide que no hablen de su identidad, los llamados secretos mesiánicos, ¿no? En que Jesús a veces cuando hace un milagro dice no se lo cuentes a nadie. Posteriormente Pilato considera que es una falsa acusación el título rey de los judíos, porque le dice, ¿tú eres rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. Jesús no se presenta como rey. Y es precisamente cuando ya se habla de su presencia ante Pilatos, su juicio ante Pilatos, ¿no? Luego los soldados se burlan diciendo, este es el rey de los judíos. El letrero en la cruz, rey de los judíos. Y los sacerdotes y escribas decían al pie de la cruz, si eres el rey de Israel, baja y te creeremos. Entonces vemos que Marcos tiene mucho cuidado en las connotaciones políticas de los títulos cristológicos. Es más, Marcos presenta a un Jesús sufriente, que se va revelando como hijo de Dios precisamente en la cruz. De ahí que Jesús diga, no, el que quiere ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces obviamente que sería un contexto posterior a la guerra porque quiere evitar el uso político de los textos cristológicos. Asimismo, tenemos el contexto eclesial. Vamos a tratar de reconstruir cómo sería la comunidad cristiana o las comunidades cristianas a las cuales Marcos va a dirigir su evangelio. Hemos visto que las comunidades cristianas de Marcos viven en un contexto de hostilidad, ¿no? Por eso que Marcos considera que hay que ser precavidos para evitar malentendidos. No deben difundirse los milagros. Y cuando Jesús cuenta las parábolas, las explica solo a los 12. O solamente a 3 o a 4 discípulos. Ese es por qué pues el Jesús marcano es precavido, ¿no? Lo que da a entender la situación de la iglesia de Marcos. Es como si Marcos quisiera decir, si Jesús en vida procuró mantener su identidad en secreto, ustedes también deben mantener su identidad en secreto, ¿no? Para evitar malentendidos y sean acusados de enemigos de Roma. Otro sustantivo que aparece constantemente en el Evangelio de Marcos es la casa, empezando con la casa de Pedro. En la casa es donde Jesús sana, donde instruye a los discípulos. Seguidamente Jesús envía a los 12 que vayan a las casas, ¿no? Entonces vemos la casa como lugar al cual se llega después de una misión o después de un acontecimiento, de un milagro, y del cual se parte también, ¿no? Por ende, la familia, esa nueva familia de discípulos de Jesús, se opone a la familia carnal, porque Jesús dice, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y hermanas, los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? En esta nueva familia de discípulos, de seguidores de Jesús, se acoge a los que dejaron todo por seguirlo, ¿no? Por eso Pedro dice, nosotros que le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Dice Jesús, el 100 por 1. Esta nueva familia eclesial, esta nueva casa, no es como la casa romana en la que estaba el paterfamilias, quien era una autoridad y tenía a la esposa y los hijos como objetos. Asimismo, Marcos va a valorar los valores familiares. Por ejemplo, recordando la importancia del cuarto mandamiento en el capítulo 7. El respeto también hacia el esposo o la esposa, los niños y la revalorización de los bienes materiales en el capítulo 10. Entonces fíjense cómo en estos capítulos Marcos dice que también se puede ser seguidor de Jesús desde el hogar, ¿no? Asimismo, podemos mencionar como otra característica la inclusión con los no judíos, con los distintos. En el capítulo 3, Jesús come con pecadores, ¿no? En la casa de Leví, el recaudador de impuestos. Sus discípulos no ayunan como los fariseos ni como los discípulos de San Juan Bautista y comen en día sábado. Este es algo inaudito, ¿no? Es más,
el pan dado a los judíos en la primera multiplicación es dado también a los gentiles en la segunda multiplicación. Es decir, hay que acoger a los paganos. Y entre la primera y la segunda multiplicación tenemos un texto clave, en que la sirofenicia dice a Jesús: si los hijos no comen el pan, los perros que están debajo de la mesa sí lo van a comer. Dan a entender que si los hijos, es decir, si Israel, si los judíos no aceptan su mensaje, los perros, los paganos sí lo van a aceptar. Y precisamente los perros era la designación despectiva con la cual designaban los judíos a los no judíos. Los discípulos, nos dice el evangelista, no entienden. Es que no todos compartían la postura de Marcos, ni la de Jesús obviamente, ¿no? Y esa postura también era la de el apóstol Pablo. Por eso que muchos hablan de las semejanzas que hay entre Pablo y Marcos. Finalmente podemos mencionar como una cuarta característica de este contexto eclesial en el cual se escribe el Evangelio de Marcos, es otra forma de seguimiento. Si empezamos a leer las primeras páginas del Evangelio de Marcos, los discípulos responden al llamado de Jesús. Están cerca de Él y son sus mensajeros. Pero una vez que seguimos leyendo las páginas de este Evangelio, esta imagen de los discípulos se va a ir deteriorando poco a poco. Así pues, no comprenden el proyecto de Jesús, referente, ¿no?, simbolizado en los panes. Tampoco entienden el destino de Jesús, los anuncios de la pasión. Y finalmente, cuando Jesús es capturado, todos huyen. A la vez, surgen personajes secundarios, pero que actúan como verdaderos discípulos. Así pues tenemos la suegra de Pedro, que es sanada de una fiebre, y dice, se puso a servirles. Servir, diaconía, el servicio, ¿sí? La mujer con flujo de sangre, ¿no?, que con su fe, creyendo que tocando el borde de las vestimentas de Jesús iba a sanar. La sirofenicia, que incluso podemos decir que enseña a Jesús, ¿no? La mujer anónima que unge su cabeza en el mismo día en que Judas va a planear ya la entrega, a ultimar los detalles. Simón de Cirene, quien carga la cruz de Jesús. Y finalmente, las mujeres que lo acompañan en su muerte. Y no hay ningún varón porque todos habían huido. Lo importante, pues, nos dice el evangelista San Marcos, no es imitar el estilo itinerante, porque los apóstoles estaban con Jesús de un lugar a otro lugar, ni ser pues de ese círculo íntimo de Jesús, los 12, ¿no?, sino encarnar en la vida diaria las actitudes del auténtico discípulo. Es decir, ¿qué nos quiere enseñar San Marcos? Nos quiere enseñar que nosotros también podemos ser seguidores de Jesús desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde nuestra familia, y que si tal vez nosotros no vivimos con esa radicalidad con la cual vivieron los apóstoles, que dejaron todo para seguir a Jesús, sí podemos seguir a Jesús como estos personajes secundarios que demuestran pues tener más fe, por decirlo de una forma, que los propios apóstoles, ¿sí? Entonces podemos ver que la importancia de conocer el contexto del Evangelio de Marcos nos va a permitir ahondar mejor en el mensaje que él nos quiere transmitir. Muy bien, estimados alumnos, les invito a que sigan participando de este interesante curso, el Evangelio de Marcos, y también les recomiendo que es muy importante que leamos este Evangelio, porque es el Evangelio más breve, tiene solo 16 capítulos, es de una lectura ágil, y así vamos a conocer mejor sus enseñanzas. En una siguiente sesión vamos a ver un comentario y la estructura del Evangelio de Marcos, la primera parte, y posteriormente la segunda parte de este interesante Evangelio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.